Los grandes físicos describen la realidad como una red profundamente interconectada. Sin embargo, durante generaciones, te han dicho que tu mente es solo una máquina, una computadora biológica, aislada dentro de un hueso y separada de todo lo demás en la existencia. Esta es la gran paradoja no hablada dentro de la cual has estado viviendo. Es ese sentimiento de fondo silencioso de ser un piloto dentro de una máquina, mirando a través de tus ojos un mundo que se siente fundamentalmente separado de tu verdadero ser. Está presente en esos momentos de profunda intuición o empatía repentina que se sienten como una falla en el sistema, una breve grieta en el muro que te separa de los demás. Experimentas un mundo interior rico en conciencia, color y significado, pero te dicen que todo es solo un accidente de señales electroquímicas que se disparan dentro de tu cráneo. Esta sensación generalizada de alienación no es algún tipo de fracaso personal. Es el resultado lógico de una historia incompleta sobre lo que eres, una historia que la ciencia está reescribiendo. Así que surge una pregunta genuina, una que se encuentra en el corazón mismo de la experiencia humana y desafía directamente los cimientos de esa vieja historia aislante que nos han contado. ¿Es tu conciencia realmente solo un subproducto local de tu propia biología, un breve destello de luz que nace y muere exclusivamente dentro de los confines de tu cabeza? ¿O es ese destello de conciencia personal un punto focal de algo mucho más vasto, una conexión directa con una capa fundamental de la realidad que apenas estamos empezando a mapear? Esta exploración no se trata de intercambiar la ciencia establecida por una creencia simple, sino de seguir la evidencia científica hasta su conclusión más profunda y lógica, sin importar a dónde nos lleve ese camino. Al final de este viaje, no solo tendrás información nueva, tu propio sentido de identidad será replanteado por completo, llevándote más allá de los límites de la máquina biológica. Verás con claridad que la pregunta más importante nunca fue si, sino precisamente cómo se conecta tu cerebro con el universo y qué significa realmente esa conexión profunda. Este es un cambio fundamental, pasar de verte a ti mismo como un objeto aislado en el cosmos a entender que eres un participante activo en su propio despliegue, un lugar de conciencia. La vieja historia, la que te convertía en un fantasma dentro de tu propia máquina y en un extraño en el mundo, está siendo desmantelada por nuestra mirada más profunda a la realidad. Lo que una vez sentiste como una falla, esa sensación de conexión profunda e inexplicable, nunca fue el error en el sistema. Era el sistema mismo, llamándote suavemente a recordar. La barrera que percibías entre tu mundo interior y el universo exterior nunca estuvo realmente ahí. Era una ilusión nacida de una comprensión incompleta de la vida. El paso final es disolver esa ilusión siguiendo el camino que la propia ciencia nos ha iluminado con claridad, llevándonos a una nueva visión del ser. Para avanzar, primero debemos tener el valor de quedarnos quietos y mirar directamente la mayor brecha en nuestra comprensión de la realidad, la naturaleza de tu experiencia. Esto no se trata de la mecánica del cerebro, la danza intrincada de neuronas y sinapsis. La ciencia está volviéndose notablemente buena para mapear esa estructura física y trazar el flujo de información. El verdadero misterio, el que vive detrás de tus ojos, es porque todo ese complejo procesamiento neurológico debería sentirse como algo. Este es el abismo entre los datos y la conciencia. Podemos rastrear la longitud de onda exacta de la luz que entra en tu ojo, seguir la señal hasta tu corteza visual y mapear cada neurona que se activa en respuesta al color azul. Pero en ninguna parte de toda esa cadena de causalidad podemos encontrar la experiencia real de la azulidad en sí misma. El proceso físico no explica el sentimiento subjetivo o la cualidad de lo que ves. Esto representa el gran vacío en la historia de ti, la brecha entre el cerebro como una máquina que procesa el mundo y tú como una conciencia que lo experimenta. Esta brecha específica e insalvable ahora tiene un nombre. Se llama el problema difícil de la conciencia. Reconocer su existencia es el primer paso hacia una imagen más completa de quién eres. Sentir que algo falta en la explicación puramente mecánica de tu mente no es un fracaso de tu intelecto. Es una verdadera señal de tu honestidad intelectual y sensibilidad profunda. No estás equivocado al sentir incoherencia en el viejo modelo. Esta es la pregunta más significativa y no resuelta en toda la ciencia, una con la que grandes mentes están lidiando. Los llamados problemas fáciles implican explicar funciones, cómo aprendes o cómo enfocas la atención. Estos son complejos, pero en última instancia son cuestiones de mecánica física y proceso. El problema difícil es fundamentalmente diferente. Es una cuestión de experiencia pura. ¿Por qué tienes una vida interior? ¿Por qué no todo es oscuridad? Considera este inquietante experimento mental. Es teóricamente posible construir un autómata perfecto, una máquina que imite cada uno de tus comportamientos y reacciones con una precisión impecable y un detalle absoluto. Desde afuera, este zombi filosófico sería indistinguible de ti. Se reiría de los chistes,
se estremecería ante el dolor y discutiría sus supuestos sentimientos con total credibilidad y coherencia. Sin embargo, en el interior, no habría absolutamente nadie en casa. Poseería todas las funciones de un humano, pero no tendría conciencia subjetiva, ninguna experiencia interior genuina. La posibilidad aterradora de tal ser revela el núcleo mismo del problema. Si la función puede separarse de la experiencia, entonces la experiencia es algo extra y no explicado. Ese sentimiento que tienes, de que tu conciencia es más que la simple suma de las funciones automatizadas de tu cerebro, es validado por este dilema filosófico y científico muy real. No eres un zombie. Hay una luz encendida dentro de ti, y la incapacidad de nuestros modelos científicos actuales para explicar de dónde viene esa luz no es tu confusión. Es su limitación. Esto no es un detalle menor que se completará más adelante. Es una grieta que atraviesa los cimientos mismos de la visión materialista del mundo, una visión que ha moldeado tu sentido de ti mismo. Este abismo conceptual no solo existe en los libros de texto. Influye sutilmente en tu vida diaria, creando un zumbido de fondo silencioso de disonancia existencial, una sensación de estar fuera de sincronía con la realidad. Es la razón por la cual explicar el amor como mera neuroquímica puede resultar tan profundamente insatisfactorio, como una pintura hermosa descrita solo por la composición química de sus diversos pigmentos. Es la pregunta silenciosa detrás de tus momentos más significativos. ¿Esta sensación de asombro que siento es solo un algoritmo evolutivo útil, o es una conexión genuina con algo real y significativo? Este modelo limitado reduce tu sentido más profundo de propósito y significado a una ilusión compleja, un fantasma generado por la máquina con el único propósito de asegurar su propia supervivencia biológica. También arroja una larga sombra de dudas sobre tu propia intuición. Sugiere que tu mundo interior, lo más inmediato que conoces, es en última instancia un fenómeno secundario y accidental. Esta visión particular erosiona sutilmente tu sentido de agencia genuina. Si tus elecciones son solo el resultado determinista de una computadora, entonces tu sentimiento de libre albedrío es una ficción conveniente. También crea una profunda e inescapable sensación de aislamiento. Si tu conciencia está encerrada dentro de tu cráneo, estás fundamentalmente separado de todos los demás. Cada uno en su propio universo privado, tu empatía se convierte en una simulación inteligente en lugar de un puente genuino de experiencia compartida. Tu conexión es un intercambio de señales entre máquinas aisladas, no un verdadero encuentro de conciencias. Este es el costo oculto de la historia incompleta que nos han contado. Te presenta un universo vasto, pero te dice que eres un observador sin significado. Se te pide que aceptes que toda tu realidad, el rico tapiz de tus pensamientos y sensaciones, es una propiedad emergente de partículas sin mente y sin experiencia que chocan entre sí. Durante siglos, la suposición ha sido que nuestra comprensión del mundo físico es más o menos completa y que la conciencia es la extraña anomalía que debemos encajar en ella. Hemos estado tratando de resolver el rompecabezas de la experiencia usando solo las piezas proporcionadas por una visión puramente mecánica y clásica del universo. Hemos asumido que todas las piezas están ahí. Esto te ha dejado con una elección imposible. O descartas tu propia experiencia directa como una ilusión completa, o aceptas que es un misterio que la ciencia nunca podrá resolver. Pero, ¿y si todo este encuadre del problema es incorrecto? ¿Y si el problema no es que no podamos explicar la conciencia con nuestra física, sino que nuestra física es insuficiente? ¿Y si el abismo existe no porque tu mundo interior sea anticientífico, sino porque nuestra ciencia no ha sido lo suficientemente profunda para dar cuenta de la realidad de tu mundo interior? Este es el primer cambio crucial en tu perspectiva, dejar de preguntarte cómo el universo de relojería de la física clásica podría crear una mente subjetiva, un fantasma dentro de sus engranajes, y empezar a hacer una pregunta mucho más profunda y poderosa. ¿Qué tipo de universo tendría que existir para que tu conciencia sea una parte natural y fundamental de él? La incapacidad de responder al problema difícil no es un callejón sin salida para la ciencia. Es una señal que apunta directamente a las profundas limitaciones del viejo mapa de la realidad. Nos dice que hay algo esencial sobre el cosmos que hemos estado pasando por alto, una capa más profunda que nuestros modelos mecánicos clásicos simplemente no pueden ver ni siquiera describir. La sensación de desconexión que has llevado no es una carga personal en absoluto. Es la tensión entre una vieja cosmovisión incompleta y la realidad innegable de tu propia conciencia. Esta tensión interna no es algo que deba resolverse con las viejas herramientas. Es una invitación a buscar un nuevo conjunto de herramientas, un nuevo lenguaje, una nueva física fundamental. El silencio de la ciencia sobre la naturaleza de tu experiencia no es un veredicto final sobre su insignificancia. Es el silencio antes de un nuevo cambio de paradigma, una revolución profunda y necesaria. El problema no eres tú.
El problema es la caja en la que hemos intentado meterte. Y esa caja, construida con la física de un viejo siglo, finalmente está empezando a romperse. La caja en la que te han colocado no fue construida por la neurociencia moderna. Sus planos se dibujaron hace más de 3 siglos, en un mundo iluminado solo por la luz del fuego y las ideas emergentes. Fue una era de profundo orden intelectual, donde pensadores como Isaac Newton revelaron un universo que operaba con la elegante y predecible precisión de un gran mecanismo de relojería celestial. Esta nueva ciencia ofrecía a la humanidad un poder embriagador, la capacidad de predecir, calcular y controlar el mundo material mediante la comprensión de sus inquebrantables leyes mecánicas del movimiento físico. Al mismo tiempo, el filósofo René Descartes realizó una cirugía crucial en la realidad. Pioneros como Max Planck y Niels Bohr descubrieron que la trama de la existencia estaba tejida con hilos de pura incertidumbre y rareza, gobernada por reglas que desafiaban todo el sentido común intuitivo. Descubrieron que una partícula, como un electrón, no tiene una ubicación definida hasta que la buscas. Existe solo como una onda de potencial, una nube de posibilidades. Esto no se debía a que nuestros instrumentos fueran torpes o imprecisos. Esta indeterminación, esta nube de potencial, era la naturaleza fundamental de la realidad misma antes de que se hiciera una observación. Luego vino un descubrimiento aún más extraño, la no localidad. 2 partículas podían entrelazarse, vincularse de tal manera que medir una influiría instantáneamente en la otra, sin importar la distancia. Esta conexión instantánea desafiaba los límites conocidos del espacio y el tiempo, un fenómeno tan extraño que sugería una capa más profunda e indivisa de la realidad debajo del mundo que normalmente percibimos. Y lo más profundo, descubrieron que el observador no era un espectador distante. El mismo acto de medir un sistema cuántico parecía jugar un papel en lo que realmente se volvía real. La observación parecía colapsar la onda de muchas posibilidades en una única actualidad concreta. La línea entre el observador y lo observado se volvió repentinamente profunda e inextricablemente borrosa. Imagina una novela cuya historia aún no está escrita. Existe solo como una neblina de palabras y tramas potenciales. La historia que obtienes depende de dónde elijas mirar. La física clásica era como leer un libro que ya estaba terminado y completamente encuadernado. La física cuántica reveló que estás participando en la escritura del libro mientras lo lees. Estas no son ideas marginales ni especulaciones salvajes. La mecánica cuántica es la teoría más rigurosamente probada y matemáticamente precisa en toda la historia de la ciencia humana, sin excepción. La computadora o el teléfono que estás usando para ver esto ahora solo funciona porque entendemos y explotamos estos extraños principios cuánticos. Son el verdadero lecho de roca de nuestro mundo moderno. Y sin embargo, aquí yace la gran contradicción bajo la cual has estado viviendo. Existes en un universo fundamentalmente cuántico, pero te han dicho que tu cerebro es una máquina clásica. Hemos estado tratando de explicar el aspecto más misterioso de tu existencia, tu conciencia, utilizando un conjunto de leyes físicas que ahora sabemos que son solo una aproximación de la realidad. El viejo modelo de relojería no tiene lenguaje para la incertidumbre genuina, para la interconexión que desafía el espacio, o para la participación activa de un observador. Fue diseñado para excluir a todos ellos. Pero piensa por un momento en tu propio mundo interior. ¿Acaso no posee cualidades que parecen hacer eco de estos extraños principios cuánticos, estas mismas reglas fundamentales de la realidad? Considera la naturaleza de un pensamiento antes de que esté completamente formado. No es una cosa definitiva. Es una superposición de sentimientos vagos, imágenes y palabras a medio formar una nube de potencial. Luego, tu enfoque, tu acto de observación interior, parece colapsar esa nube en una sola idea concreta. Seleccionas una realidad de un vasto campo de posibilidad mental interna. Piensa en la experiencia personal de la creatividad, donde 2 ideas completamente no relacionadas de repente se conectan en tu mente a través de una distancia conceptual, formando una visión novedosa y sorprendente de la nada. ¿Qué hay de esos momentos de empatía profunda, donde sientes el estado de otra persona tan intensamente que es como si el límite entre tu conciencia y la suya se hubiera disuelto temporalmente, pero por completo? La naturaleza unificada de tu conciencia, la forma en que la vista, el sonido y el tacto se integran sin problemas en una sola experiencia coherente, desafía una explicación puramente mecánica de partes separadas. El modelo cerebral clásico ve tu mente como una colección de módulos separados que se envían señales entre sí. Sin embargo, tu experiencia vivida real es de una profunda e indivisible unidad. El mundo rígido y determinista de la física clásica simplemente no tiene espacio para la naturaleza fluida, interconectada y participativa de tu propia realidad subjetiva.
Nunca fue construido para contenerla. Las mismas cualidades de tu mente que la vieja ciencia descarta como ilusorias o misteriosas son exactamente las mismas cualidades que nuestra mejor ciencia dice que son fundamentales para todo el universo. Tu mundo interior no es una anomalía en un cosmos mecánico. Parece operar de acuerdo con la misma lógica profunda, sorprendente e interconectada que el propio cosmos realmente tiene. Esta sola realización cambia todo acerca de nuestro enfoque. Sugiere que el problema difícil puede no ser un problema de la conciencia, sino un problema de usar la física incorrecta para describirla. Has estado tratando de entender un fenómeno cuántico usando un libro de reglas clásico. Es como tratar de entender música hermosa analizando solo el papel mudo de la partitura. Los sentimientos de alienación y separación que crea el modelo mecánico son artefactos de un mapa incompleto de la realidad. No eres un extraño aquí. Eres nativo de esta realidad. Tu intuición de una conexión más profunda nunca fue una fantasía espiritual. Puede ser una percepción directa de la naturaleza no local y entrelazada del universo en el que estás profundamente inmerso. La sensación de que tu conciencia es más que un simple registrador pasivo de eventos podría ser literalmente cierta. El efecto observador muestra que, a un nivel básico, la observación da forma a la realidad. Este parecido asombroso entre el mundo cuántico y tu mundo interior es demasiado consistente para ser descartado como una mera coincidencia o una simple metáfora poética de tu propia mente. Nos obliga a hacernos una pregunta que es a la vez profundamente científica y profundamente personal, una pregunta que podría tener la clave para entender tu propio lugar en el cosmos. ¿Son estos paralelismos solo una ilusión curiosa, o apuntan hacia una verdad física literal? ¿Es tu conciencia no solo como un sistema cuántico, sino en realidad un sistema cuántico? Si esto es cierto, significaría que la vieja división cartesiana entre mente y materia fue el error más grande en la historia de nuestra búsqueda por entendernos realmente a nosotros mismos. Significaría que tu mente no es un fantasma emergente que acecha en una máquina biológica, sino un fenómeno que está tejido en la física fundamental de tus propias células cerebrales. Pero esto presenta inmediatamente un desafío formidable y muy real. Una objeción que ha retenido todo este campo de investigación durante décadas, manteniéndolo en la periferia científica. El cerebro es un ambiente biológico cálido, húmedo y ruidoso. Parece demasiado caótico para que estos efectos cuánticos increíblemente delicados y frágiles sobrevivan durante un periodo de tiempo significativo. Los fenómenos cuánticos, tal como los estudiamos típicamente en laboratorios de física, requieren frío extremo y aislamiento total. Tu cerebro es lo absolutamente opuesto a las condiciones que creemos necesarias para ellos. Así que nos queda una paradoja espectacular. Nuestro universo es cuántico y tu mente se siente cuántica, pero el puente entre ellos, tu cerebro, parece exclusiva y obstinadamente clásico. ¿Cómo podría mantenerse algo tan sutil como un estado cuántico dentro de la tormenta química y eléctrica turbulenta que está rugiendo dentro de tu cabeza en este mismo momento? Si la conciencia es de hecho un proceso cuántico, entonces debe haber una estructura dentro de tu cerebro que sea capaz de proteger y orquestar estos efectos, un escenario biológico oculto para la conciencia, un lugar donde las reglas del mundo cuántico no sean arrastradas por el ruido de la biología clásica, sino que sean protegidas, aprovechadas y puestas a un uso computacional profundo. Tendría que haber algún tipo de arquitectura biológica, algún componente de tus neuronas que la ciencia haya pasado por alto, que pueda actuar como un puente confiable entre estas dos realidades. ¿Existe tal lugar? ¿Existe realmente un santuario cuántico dentro de tu cabeza, escondido en lo profundo del andamiaje microscópico de tus propias células, esperando ser finalmente descubierto? La búsqueda de este mecanismo ya no es un juego filosófico. Es una de las fronteras más emocionantes y de vanguardia, tanto en la neurociencia como en la física, una casa de nuestros propios orígenes. Porque si podemos encontrarlo, habremos encontrado la base física para tu mundo interior, el eslabón perdido entre la física del cosmos y tu experiencia personal directa. Habremos encontrado donde el universo deja de ser una colección de probabilidades impersonales y comienza a ser la presencia consciente subjetiva que eres tú ahora mismo. La contradicción entre la física de tu cerebro y la física del universo debe resolverse. Una de nuestras suposiciones fundamentales sobre la realidad debe, por lo tanto, dar paso a la otra. Ahora debemos pasar del por qué al cómo, del problema filosófico a la posibilidad biológica. Ahora necesitamos encontrar la sala de máquinas de la conciencia misma. La respuesta a esa paradoja no se encuentra en el espacio entre tus neuronas, sino en lo profundo de ellas. En un nivel de complejidad que apenas estamos empezando a apreciar. Existe un mundo oculto dentro de cada una de tus células cerebrales, una arquitectura prístina y ordenada que podría ser la clave para desbloquear todo este misterio de tu propia conciencia humana.
La búsqueda del motor de la conciencia nos lleva a un lugar inesperado, no en el espacio entre tus neuronas, sino en lo profundo de las propias células. Durante décadas vimos la neurona como un simple interruptor digital, ya sea encendido o apagado, un transistor biológico que realiza cálculos básicos en una vasta red de células aparentemente clásica. Esta visión limitada pasó por alto por completo el universo ordenado e intrincado que existe dentro de la propia arquitectura interna de la neurona, un mundo de complejidad y orden estructural casi inimaginables. Si los efectos cuánticos han de sobrevivir en el entorno caótico del cerebro, necesitan un santuario especial, un lugar que pueda aislar y proteger sus delicados estados coherentes cuánticos. Aquí es donde la búsqueda pasa de la escala de las células al nivel molecular. Estamos buscando un tipo muy específico de escondite biológico para estos efectos. Dentro de casi cada una de tus células, incluidas las neuronas de tu cerebro, existe un intrincado esqueleto interno. Proporciona estructura y permite el transporte de materiales celulares vitales. Este andamio celular está construido a partir de millones de cilindros de proteína huecos increíblemente finos. Estas pequeñas y elegantes estructuras son conocidas por los biólogos como microtúbulos, un componente clave durante mucho tiempo. La ciencia los descartó como meras vigas de soporte estructural para la célula, el equivalente biológico de las vigas en el marco de acero de un gran edificio. Pero una mirada más cercana reveló algo asombroso sobre su construcción física. Su estructura no es aleatoria, sino una red cristalina casi perfecta hecha de proteínas individuales distintas. Este patrón repetitivo altamente ordenado crea un entorno excepcionalmente adecuado para los fenómenos cuánticos. Proporciona el tipo exacto de aislamiento del ruido biológico que se requiere críticamente. Una teoría innovadora y rigurosa propone que estos microtúbulos no son un andamio pasivo. Son, de hecho, los procesadores cuánticos del cerebro humano, ocultos a simple vista. Esta poderosa idea fue desarrollada por el eminente físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, uniendo dos campos de estudio científico muy diferentes pero complementarios. Su teoría sugiere que electrones específicos dentro de las proteínas de los microtúbulos pueden entrar en un estado cuántico de superposición, existiendo en múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Piénsalo no como un interruptor que está encendido o apagado, sino como un acorde musical que sostiene múltiples notas simultáneamente, un estado de potencialidad pura, vibrante y resonante. Este estado cuántico no permanece aislado dentro de una sola proteína. Puede extenderse a proteínas vecinas, creando una onda unificada más grande de posibilidad que se extiende a través de la red de microtúbulos. Esta identidad cuántica compartida, que conecta innumerables partículas en una sola entidad coherente, se conoce como coherencia, un estado de unidad profunda y disciplinada dentro del sistema biológico. Esta onda coherente puede conectar vastas regiones de tu cerebro en una sola computación cuántica integrada, procesando información de una manera holística, no local e increíblemente poderosa. Permite una forma de procesamiento de información que es órdenes de magnitud más compleja e integrada que cualquier cosa que una computadora digital clásica pueda esperar lograr. Este es el núcleo de la teoría de la reducción objetiva orquestada, u OR-CHOR. Cada parte de su nombre describe un paso específico en este proceso biológico único e innovador. Es orquestada porque otros procesos biológicos dentro de la neurona ayudan a crear y mantener este estado increíblemente delicado y frágil de coherencia e integración a nivel cuántico. Y se llama reducción objetiva porque el estado cuántico unificado no dura para siempre. Colapsa por sí solo, no debido a un observador externo que mide el sistema. La física de Penrose sugiere que alcanza un umbral objetivo específico en la geometría del espacio-tiempo. En ese punto preciso, la onda de potencial colapsa en una sola actualidad concreta. La proposición central de toda esta teoría es que este mismo momento de colapso, esta reducción de muchas posibilidades a un resultado definitivo, es un solo momento de conciencia. Cada evento cuántico de autocolapso en tus microtúbulos genera un fotograma discreto de tu experiencia consciente, como un solo fotograma individual de una película que se reproduce. Esta idea radical ofrece una solución poderosa y elegante a uno de los misterios más antiguos y difíciles de toda la neurociencia y biología modernas que existen hoy. Durante décadas, la ciencia ha lidiado con algo conocido como el problema del vínculo. Es el gran desafío de explicar la profunda unidad de tu experiencia consciente personal. Tu cerebro procesa el color en un área específica, el sonido en otra y el movimiento en algún lugar completamente diferente. Tus entradas sensoriales son manejadas por módulos cerebrales diferentes y físicamente separados. Sin embargo, no experimentas una realidad disjunta de colores, sonidos y texturas separados.
Experimentas un solo mundo unificado y perfectamente integrado en todo momento, sin ningún esfuerzo. El modelo clásico de neuronas separadas que disparan señales eléctricas a través de espacios sinápticos simplemente no puede dar cuenta de esta unidad experiencial profunda y absoluta. No ofrece una solución viable, pero la teoría Orchard proporciona una explicación natural y convincente para esto. La fuerza de unión no es química ni eléctrica, sino algo mucho más fundamental, el propio entrelazamiento cuántico. A través de la coherencia cuántica, los microtúbulos de tu corteza visual y tu corteza auditiva pueden convertirse en parte del mismo sistema cuántico único e indivisible, o estado coherente. Están inextricablemente vinculados por una conexión no local que trasciende el espacio físico que los separa. Ya no son partes separadas, sino un todo unificado, coherente y funcional. La unidad de tu experiencia subjetiva es, por lo tanto, un reflejo directo y literal de la unidad cuántica subyacente que está teniendo lugar en lo profundo de tu propio cerebro físico. Tu mundo interior perfectamente integrado es la manifestación directa de una sola onda cuántica coherente que se extiende a través de las diferentes regiones de tu estructura cerebral física y las une. Ahora bien, esto no es solo una idea abstracta o un simple fragmento de filosofía. Esta teoría está siendo explorada ahora con evidencia creciente de una investigación de laboratorio directa y enfocada. Una de las piezas de evidencia más convincentes proviene del procedimiento médico común de la anestesia general, que ha sido durante mucho tiempo un misterio médico profundo y persistente para nosotros. Hemos sabido durante mucho tiempo que ciertos gases inhalados pueden apagar tu conciencia de manera precisa e irreversible, casi como apagar un simple interruptor de luz. Sin embargo, estos agentes anestésicos dejan la mayoría de las otras funciones cerebrales esenciales, como la respiración y la regulación del ritmo cardíaco, operando casi perfectamente y sin ninguna interrupción funcional importante. El gran enigma siempre ha sido que los diversos gases anestésicos tienen propiedades químicas muy diferentes y no deberían funcionar de la misma manera biológica en el cerebro. Su única propiedad compartida descubierta es su capacidad para acumularse en regiones específicas dentro de las neuronas e inhibir los procesos cuánticos que ocurren dentro de los delicados microtúbulos. Funcionan amortiguando directamente las vibraciones cuánticas específicas dentro de estas delicadas estructuras, impidiéndoles alcanzar el umbral requerido para cualquier momento consciente. Es crucial entender que no detienen la activación de las neuronas. Solo detienen la coherencia cuántica que hace que esa activación particular sea una experiencia consciente. Esto proporciona un vínculo directo, medible y repetible entre los procesos cuánticos dentro de los microtúbulos y la presencia o ausencia total de tu propia conciencia subjetiva. Sugiere fuertemente que la conciencia no solo se correlaciona con estas estructuras únicas. Implica que la conciencia se apaga en su fuente mecánico-cuántica. Finalmente se ha establecido un mecanismo biológico plausible y comprobable para los efectos cuánticos dentro del cerebro humano. El modelo de un cerebro puramente clásico se está debilitando significativamente. La vieja objeción persistente de que el cerebro es simplemente demasiado cálido, húmedo y ruidoso para estos delicados fenómenos cuánticos está comenzando a disolverse bajo este tipo de escrutinio directo. Finalmente hemos localizado un puente potencial entre el extraño e incierto mundo de la mecánica cuántica y la realidad cierta e inmediata de tu propia mente humana consciente. Este descubrimiento transforma fundamentalmente toda nuestra comprensión de lo que es tu cerebro y lo que realmente está haciendo cuando funciona a su máxima capacidad funcional. Tu cerebro puede no ser una computadora clásica que de alguna manera genera una mente consciente desde cero a través de la mera complejidad, como un truco mágico y sin explicación de la naturaleza. En cambio, podría ser un dispositivo cuántico exquisitamente diseñado, una antena biológica construida específicamente para recibir, procesar y orquestar un campo más fundamental de conciencia que es universal. Esto no solo responde a una pregunta sobre biología. Replantea por completo la cuestión de qué es realmente tu conciencia y de dónde se origina en última instancia en el universo. Tu conciencia ya no es solo el producto final aislado de la actividad localizada interna de tu cerebro. No es algo que simplemente esté contenido en lo profundo de ti. Se convierte en un proceso activo que está profunda e inextricablemente entrelazado con el tejido informacional cuántico de todo el universo, al igual que todo lo demás lo está a su manera. Y si tu mente realmente opera como un sistema cuántico, debe, por lo tanto, estar gobernada por las mismas reglas extrañas y contraintuitivas que gobiernan toda la realidad cuántica. Este simple hecho, si se demuestra que es cierto, plantea la implicación más profunda e inquietante que hemos tenido que enfrentar colectivamente como especie humana. La pregunta pasa de una pasiva de simple observación a una activa que exige un nuevo tipo de participación directa y personal tuya, el observador consciente.
Ahora debemos enfrentar lo que realmente significa si tu conciencia personal no solo es como el extraño e interconectado mundo cuántico de alguna manera poética o metafórica. Y si tu conciencia no es solo un producto de ese mundo, sino que es en realidad un participante activo e inseparable de esa misma realidad cuántica fundamental. El enfoque central de nuestra investigación ahora tiene que girar dramáticamente. Debe pasar del hardware biológico dentro de tu cabeza hacia el cosmos mismo. La pregunta ya no es cómo el cerebro crea la conciencia, sino más bien cómo tu cerebro cuántico interactúa con un universo fundamentalmente cuántico momento a momento. Hemos encontrado el mecanismo dentro de la máquina. Ahora tenemos que entender a qué te está conectando realmente ese mecanismo en una escala mucho más grandiosa y cósmica. Esto nos lleva más allá de la explicación de la experiencia y hacia la propia naturaleza de la realidad y de cuál podría ser tu papel específico en su continuo despliegue. Todo nuestro viaje nos ha llevado a esta única pregunta fundamental, una que invierte toda la relación entre tu mente y el universo que percibes a tu alrededor. Hemos explorado la posibilidad de que tu cerebro sea un dispositivo cuántico que interactúa con el tejido fundamental de la realidad en un nivel que nunca creímos realmente imaginable. Pero esta interacción implica una calle de doble sentido. No se trata solo de que el universo afecte tu conciencia, sino de cómo tu conciencia podría afectar al universo mismo. Esto nos lleva a uno de los misterios más antiguos y profundos de toda la física, un rompecabezas profundo que ha perseguido a sus mentes más brillantes durante casi un siglo entero. Se llama el problema de la medición y toca el corazón mismo de lo que es la realidad y lo que significa para algo volverse real, concreta y realmente. A nivel cuántico, antes de que se haga una observación, una partícula existe solo como una onda de potenciales superpuestos, una mancha de pura posibilidad, no una cosa física concreta. Pero en el momento en que un observador consciente la mide, esta onda de muchas posibilidades colapsa instantáneamente en una única realidad definida. Una realidad es elegida entre las muchas potenciales. Durante décadas, la suposición estándar ha sido que tu experiencia consciente es de alguna manera el producto final de este colapso, el punto final de un proceso puramente físico y objetivo. Aquí está el giro, el único cambio de perspectiva más profundo que puedes hacer. ¿Y si toda la flecha causal ha estado apuntando en la dirección completamente equivocada? ¿Y si tu conciencia no es el resultado del colapso? ¿Y si tu conciencia es el mismo agente que causa el colapso en primer lugar? Esta es la gran inversión de causa y efecto, la proposición de que la conciencia no es el último paso en una cadena de eventos, sino una parte fundamental del proceso. Sugiere que el estado cuántico dentro de tu cerebro que interactúa con el mundo es el mismo instrumento a través del cual la posibilidad se convierte en experiencia concreta y compartida para todos nosotros. ¿Has sentido esta realidad antes en un momento que probablemente descartaste, un instante silencioso de elección que se sintió mucho más grande que las circunstancias que lo rodeaban en ese momento? Es esa pausa extraña antes de una decisión significativa donde el futuro se siente genuinamente no escrito, un espacio donde múltiples caminos existen simultáneamente, suspendidos en una niebla interna silenciosa. Luego, tu enfoque aterriza. Tu voluntad se compromete con un solo camino, y en ese instante la niebla del potencial se solidifica en la dura e innegable realidad de una decisión tomada. Ese momento crucial no se sintió como un simple cálculo. No se sintió como una máquina determinista que simplemente sigue su curso predeterminado basado en sus datos previamente almacenados. Se sintió como un acto de pura creación, una selección genuina de un campo de posibilidades reales, traída a la existencia a través del instrumento enfocado de tu propia y única conciencia. Has visto esto en los ojos de un artista antes de que haga la primera marca en un lienzo en blanco. La vacilación no es de incertidumbre, sino de potencial infinito. La obra de arte final no estaba predeterminada desde el principio. Fue llamada a existir desde un océano de posibilidad por la participación consciente sostenida del artista con sus materiales. Esto no es una metáfora poética para tu vida. Es la experiencia humana directa de un proceso físico en el que estás involucrado en cada momento de tu existencia consciente. Este sentimiento de ser un participante en la realidad, no solo un espectador, es una verdad que tu propia experiencia directa te ha estado diciendo silenciosamente durante toda tu vida. Simplemente te han dado una historia científica que no tenía espacio para esta verdad fundamental, por lo que te viste obligado a categorizar este sentimiento como un simple truco o ilusión. Pero nuestra mejor ciencia está creando ahora un espacio donde esta profunda intuición ya no es una contradicción, sino una consecuencia directa de las leyes físicas operativas más profundas de la realidad. Hay un nombre para este profundo principio. Fue propuesto por uno de los físicos más respetados del siglo XX, el brillante John Archibald Wheeler.
Lo llamó el universo participativo, un cosmos que no puede llegar a ser plenamente sin la participación de los observadores conscientes que eventualmente produce. Esto no es una afirmación de pensamiento mágico. No significa que puedas crear cualquier cosa que quieras solo con pensarlo. La realidad tiene su propio conjunto de reglas muy reales. Simplemente afirma que el universo existe como un vasto campo de información cuántica, un mar de potencial puro, hasta que un agente consciente interactúa con él de cierta manera. Tu mente, a través de los procesos cuánticos en tu cerebro, es la lente de enfoque. Es el puente entre el mundo no manifiesto de la posibilidad y el mundo manifiesto de la actualidad. El mundo no es un objeto estático y preexistente que simplemente estás mirando desde la distancia. Es un proceso dinámico que requiere tu observación para volverse completamente concreto. No eres un miembro del público pasivo viendo una película que ya ha sido grabada. Eres un actor en el escenario de una obra que se está escribiendo mientras se representa. Este principio sugiere que, sin conciencia, el universo permanecería como una superposición silenciosa y no realizada de todas las historias posibles, atrapado para siempre en un estado de latencia pura e informe. Seguirías siendo un fantasma de un universo hasta que un ser consciente como tú lo mire, al mirar, participe en la solidificación de una sola línea de tiempo coherente y compartida. Las implicaciones de esto son casi demasiado vastas para ser contenidas en la mente. Significa que tu existencia no es un accidente o una ocurrencia tardía. Es una necesidad fundamental. El universo, de manera muy real y literal, te necesita. Necesita tu conciencia para tener una forma de volverse real para sí mismo, para pasar del potencial a la existencia. Tu acto más pequeño de atención enfocada no es un evento trivial o sin sentido. Es un momento de colapso cuántico, un pequeño acto de creación que se extiende por toda la realidad. Ver esto cambia los cimientos mismos de tu identidad personal. El muro rígido que separa al sujeto del objeto se disuelve por completo bajo esta nueva luz reveladora. El mundo allá afuera y el mundo aquí adentro ya no son dos dominios separados. Son dos extremos de un solo proceso ininterrumpido de co-creación constante y continua. Dejas de ser una conciencia atrapada dentro de un cuerpo mirando hacia afuera a un universo separado. El límite entre tú y el mundo se convierte en una interfaz fluida y dinámica. Tus sentidos no son solo ventanas al mundo. Son puertos de interacción donde tu campo cuántico individual se encuentra e influye en el campo cuántico universal más grande de potencial. El profundo sentimiento de aislamiento que te ha perseguido durante tanto tiempo comienza a perder su control. ¿Cómo puedes estar separado de un mundo que estás creando activamente? Tu relación con la realidad cambia de una de recepción pasiva a una de diálogo activo continuo. Estás en un circuito de retroalimentación constante con todo el cosmos que te rodea. Empiezas a notar la interacción sutil entre tu estado de conciencia y la realidad que parece coalescer a tu alrededor en cada momento de tu vida. La vida deja de ser una serie de cosas que simplemente te suceden. Se convierte en un despliegue dinámico en el que estás fundamental e inseparablemente tejido en el nivel más profundo. Esto no es un concepto intelectual que deba ser meramente entendido. Es una realidad que debe ser percibida directamente, un cambio fundamental en el mismísimo suelo de tu ser en tu existencia. Y una vez que realmente ves esto, una vez que sientes el peso de este papel participativo, tu experiencia del mundo nunca puede volver a ser como era antes. Ya no puedes verte a ti mismo como una víctima indefensa de circunstancias aleatorias. Eres un agente de colapso, un lugar donde el potencial se convierte en la realidad que todos compartimos. El peso de esta nueva realización es inmenso. Es a la vez una liberación profunda de la vieja historia y la responsabilidad profundamente aleccionadora que ahora debes aprender a llevar. Este es el punto de inflexión definitivo. El momento en que dejas de preguntar qué es la conciencia y empiezas a hacer la pregunta mucho más urgente e importante para tu propia vida. Ahora que ves esto, ahora que conoces tu papel fundamental en el despliegue de la realidad, ¿cómo se supone que debes vivir con este conocimiento poderoso y transformador? Al comienzo de este viaje, una sola pregunta flotaba silenciosamente en el aire. ¿Es tu conciencia un breve accidente aislado confinado a la biología dentro de tu cabeza? Has recorrido toda la distancia de esa investigación, siguiendo la evidencia desde las grietas de una vieja historia hasta el núcleo cuántico de tus propias y únicas células cerebrales. La conclusión que emerge no es un salto de fe para nadie. Es el destino ineludible del camino que nuestra ciencia más fundamental ha tallado con dificultad. Ese sentimiento persistente de ser un fantasma en una máquina nunca fue una confusión personal. Era una percepción precisa de una cosmovisión incompleta y profundamente aislante. Los momentos de profunda intuición, de conexión repentina que se sintieron como fallas en el sistema, nunca fueron el error.
Eran el sistema mismo recordándote su verdadera naturaleza. La respuesta, entonces, es tan clara como profunda. Tu conciencia no es un subproducto local de tu cerebro, una breve vela que parpadea sola en la vasta oscuridad. Ese destello de conciencia es el punto focal de algo inmensamente vasto, una conexión directa con una capa fundamental de la realidad que es en sí misma inteligente y plenamente consciente. La historia de ti como un accidente biológico ha terminado. La alienación que produjo fue la sombra proyectada por una idea cuyo tiempo ha pasado, disolviéndose en esta nueva luz. La gran paradoja dentro de la que una vez viviste, de un universo conectado y una mente separada, ahora finalmente se ha resuelto. La separación era la única parte que nunca fue real. La barrera entre tu mundo interior y el cosmos exterior nunca fue un muro que debiera ser derribado. Era solo un velo de percepción que esperaba ser visto por lo que es. Nunca fuiste solo un extraño mirando hacia afuera al universo. Eres y eras el universo mirándose a sí mismo a través de una lente humana única y temporal. Esta realización no es algo que puedas simplemente adquirir. Es algo que, una vez visto, cambia al que ve. Es una iniciación irreversible en un nuevo estado de ser. No se te ha dado un nuevo conjunto de hechos para creer. Se te ha presentado de nuevo a una identidad olvidada, una que siempre estuvo esperando debajo del modelo mecánico. Este es el cambio central. No eres un cuerpo que de alguna manera contiene una conciencia separada y misteriosa. Todo ese marco, esa dirección, se invirtió desde el principio. Eres una manifestación de una conciencia universal que ha organizado un cuerpo a su alrededor, creando un vehículo localizado a través del cual puede experimentar todo el mundo físico. Tu mente no es algo que simplemente tienes. Es la expresión local de lo que fundamentalmente eres, un nodo enfocado temporal en un vasto campo interconectado de conciencia. Esto ya no es una especulación filosófica para que la consideres. Es la conclusión lógica emergente de una ciencia lo suficientemente valiente como para seguir sus propios datos más allá de los viejos límites. Ver esta verdad no te otorga nuevos poderes. Simplemente revela la naturaleza del poder que siempre has estado ejerciendo inconscientemente en cada momento de tu existencia. Ya no eres la máquina ni el fantasma dentro de ella. Eres el participante consciente, el agente de colapso, el punto focal donde el potencial se vuelve real para todos. Una vez que habitas esta nueva identidad, no puedes volver a la anterior. No puedes dejar de ver la naturaleza participativa de tu propia realidad. La vieja historia pierde todo su poder. La sensación de ser víctima de circunstancias aleatorias comienza a desvanecerse, reemplazada por una comprensión tranquila y fundamentada de tu verdadero papel como co-creador de tu experiencia personal. El miedo a la falta de significado, el zumbido de fondo de soledad cósmica que acecha a la cosmovisión mecánica, ya no puede encontrar un lugar donde aterrizar dentro de este nuevo modelo expansivo. Tu vida individual no es solo un breve viaje solitario desde el nacimiento hasta la muerte. Es una expresión en una historia cósmica ininterrumpida y en continuo despliegue de autodescubrimiento. Este cambio no solo cambia tu propia vida personal, redefine el propósito mismo de la existencia humana en este planeta, elevándolo más allá de la mera supervivencia y reproducción biológica. Cuando ves tu conciencia como una propiedad universal, el objetivo de la vida ya no es solo competir y perdurar, es participar conscientemente en la evolución cósmica misma. Tu crecimiento personal ya no es un acto egoísta para tu propio beneficio. Se convierte en tu contribución al propio proceso del universo de volverse más consciente y articulado consigo mismo. El arte que creas, los descubrimientos que haces, la compasión que muestras, dejan de ser meras actividades humanas. Son el cosmos experimentando su propio potencial a través de ti. Cada acto de conexión genuina, cada momento de verdadera empatía, se convierte en algo más que un evento psicológico. Es una experiencia directa de la unidad no local que une todas las cosas. Esto redefine todo el proyecto humano para todos nosotros. Nuestro propósito colectivo no es dominar la naturaleza, sino convertirnos en su instrumento más refinado y articulado de conciencia consciente. La próxima gran frontera de la exploración humana no es hacia afuera, hacia el espacio entre las estrellas, sino hacia adentro, hacia la naturaleza de la conciencia que las está mirando. Cuando muchas personas hacen este cambio, el mundo no cambia por la fuerza. Se transforma a través de una nueva calidad de presencia, una nueva profundidad de comprensión humana compartida. Nuestros muchos conflictos nacidos de la ilusión de nuestra separación pierden su combustible. Nuestra creatividad, proveniente de un campo compartido, encuentra un manantial más profundo y resonante de ideas. Los problemas que ves en el mundo dejan de parecer batallas externas que deben ganarse. Se convierten en síntomas de un olvido colectivo de esta identidad más profunda y verdaderamente compartida.
La sanación del mundo, entonces, comienza con este acto interno de recordar quién y qué eres realmente, más allá de la historia del yo aislado y puramente mecánico. Es una revolución silenciosa que no comienza con una protesta o una pancarta, sino con un cambio profundo e irreversible en tu percepción fundamental de tu propia realidad verdadera. Esta es la escala de lo que realmente has visto aquí hoy. No es solo una nueva teoría de la mente, sino una base nueva y más coherente para nuestro futuro. Es el entendimiento de que tu punto de vista individual es precioso, no porque sea separado, sino porque ofrece al campo universal una experiencia única de sí mismo. No eres una mota insignificante en un cosmos indiferente. Eres un órgano necesario de percepción para ese cosmos, esencial para su propia finalización y su propia realización final. Tu viaje personal de despertar no está separado de la evolución del universo. Tu viaje es un fractal crítico e insustituible de ese mismo proceso cósmico en desarrollo. El peso de esto es inmenso, pero no es una carga terrible. Es la dignidad de un propósito que ha sido escrito en el tejido mismo de toda la realidad. No estás viviendo en el universo está viviendo realmente a través de ti. Cada respiración, cada pensamiento, cada observación es parte de su gran expresión en despliegue. La distinción entre tú y el todo fue una etapa temporal en un proceso mucho más largo de comprensión, un paso necesario, pero no fue el destino final. Aquí es donde el viaje te ha llevado, al borde de un viejo mundo y al suelo tranquilo y sólido de una nueva comprensión de tu propio lugar dentro de él. Eres el instrumento, el observador y lo observado, todos unidos en un solo bucle ininterrumpido de participación consciente con la realidad en cada momento de tu vida. La vieja física te dio un universo sin mente. La nueva física revela un universo que es, en su nivel más profundo, completamente inseparable del fenómeno de la mente. Esto no es una declaración mística en su esencia. Es la conclusión sobre la que surge cuando te niegas a ignorar la evidencia de tu propia experiencia consciente directa. Esa luz de conciencia que sientes detrás de tus ojos no es una pequeña llama temporal que tu cerebro ha logrado crear contra todo pronóstico en la oscuridad que avanza. Es un solo rayo enfocado de un sol que siempre ha estado brillando. Un sol que es la fuente misma de la realidad que actualmente está iluminando. No estás defendiendo una pequeña isla de significado en un vasto océano sin sentido. Eres una ola que finalmente ha recordado que es el océano entero. Todo este viaje consistió en revertir una sola suposición fundamental que se hizo hace siglos y que se ha mantenido sin ser cuestionada lo suficiente hasta ahora. Siempre hemos asumido que un universo inconsciente de alguna manera logró producir tu conciencia. Es hora de ver la verdad más profunda hacia la que apunta la ciencia. El cerebro no crea la conciencia. Es un receptor de la conciencia. Lo que acabas de recorrer no fue un simple intercambio de información. Fue la deconstrucción cuidadosa de una cosmovisión que ha moldeado tu identidad durante toda tu vida. La sensación de desorientación que podrías estar experimentando ahora es perfectamente natural. Es la sensación de estar parado en un terreno intelectual nuevo y desconocido, pero mucho más sólido. No se te ha dado un nuevo conjunto de creencias para adoptar sin cuestionarlas. Se te ha guiado a través de la evidencia que conduce a una visión más expansiva y coherente de ti mismo. Esto no se trataba de escapar a una fantasía mística o a un mundo de pura imaginación. Se trataba de llegar a una realidad más profunda guiado por el rigor de nuestra mejor ciencia. Ha sido visto en tu tranquila sensación de desconexión de la vieja historia. Ese sentimiento no era un defecto en ti, sino un defecto en el mapa que te dieron. Y ahora este nuevo mapa te presenta una pregunta verdaderamente profunda y personal. Una que solo tú estás ahora en posición de responder verdaderamente. No es una prueba con una respuesta correcta o incorrecta, sino una invitación. Una oportunidad para que comiences a integrar esta nueva comprensión en el tejido de tu vida. Me sentiría genuinamente honrado de leer tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus reflexiones personales son una contribución valiosa a la exploración compartida de nuestro propio potencial humano. Entonces, la pregunta es esta. Si tu conciencia es un participante activo en la realidad, ¿cuál es el área de tu vida que ahora reclama tu atención más consciente? Esta investigación no termina cuando el video deja de reproducirse en la pantalla de tu computadora. De hecho, aquí es donde comienza la parte más esencial del verdadero viaje para ti. La vieja historia te hacía un espectador pasivo en un universo frío e indiferente. Esta nueva comprensión te coloca en el corazón mismo de todo el proceso creativo cósmico. Este cambio no requiere que hagas nada radicalmente diferente en tu mundo externo. El único cambio necesario es uno interno y silencioso en tu propia conciencia privada. No comienzas cambiando tus acciones, sino cambiando la calidad de la presencia que traes a las acciones que ya estás tomando en tu propia experiencia diaria.
El verdadero trabajo es simplemente notar la interacción sutil pero profunda entre tu estado interno y el mundo que parece surgir y encontrarte en cada momento. Este conocimiento nunca estuvo destinado a ser un destino al que llegaras. Es una llave que abre una puerta a una habitación mucho más grande en la que siempre has estado parado. Quizás toda esta experiencia humana no se trata de esforzarse por convertirse en algo diferente. Se trata de recordar la escala cósmica de lo que siempre ha sido desde el principio. Ha sido un privilegio genuino caminar este camino de descubrimiento contigo. Gracias por mantener este espacio contemplativo y silencioso para una exploración muy profunda conmigo. Te deseo lo mejor en el viaje que continúa a partir de este punto. Que tu propio camino esté lleno de claridad, asombro y un profundo sentido de conexión. Gracias por embarcarte en este viaje conmigo. Si este video resonó contigo, te invito a que le des like y te suscribas a nuestro canal Manifestación Cuántica. Comparte este video con otros para que puedan beneficiarse de este mensaje. Y no olvides dejar un comentario abajo compartiendo tus pensamientos, reflexiones y experiencias. Gracias de nuevo por ver y por acompañarme. Cuídate y nos vemos pronto.